Parece que mi hermano tiene sífilis. Él tiene sífilis. Agarré de él. Penicilina. Entonces, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. Antes se la llamaba ETS, ¿verdad? Parte de enfermedades. Ahora se la denomina ITS, infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y resulta que, gracias, la sífilis es causada por quién? Sí, ya todos saben sífilis, ¿saben? El treponema pallidum, ¿qué más? Tiene una historia. ¿Cómo que será? A ver. Tiene una historia natural desde el momento en que infecta el paciente hasta que entra en una fase latente, por así decirlo. Lo siguen esos médicos de Noruega, de Oslo, dice que han estudiado a más de 200 pacientes y creo que lo siguen desde la relación sexual hasta que se ha muerto. Porque le han hecho hasta autopsias a los pacientes para saber, como en ninguna otra enfermedad, qué es lo que ocurre desde el momento en que el paciente se infecta, se contagia, ¿no? Entonces, es causado por el treponema pallidum y es tan simple su tratamiento que si uno lo diagnostica pronto es penicilina y punto. Algo está mal, ¿verdad? ¿No está enchufado esto? ¿O qué? Algo está mal. No está enchufado eso, pero es data. Es que me quedó de mala gana. Vamos flojera de eso. Y bueno, la sífilis tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas. Después de una relación sexual sospechosa, pues lo que va a ocurrir es que aparece el paciente con una pápula en región de genitales y esa pápula se va a ir ulcerando, ¿verdad? Ese es el chancro. La úlcera del chancro es usualmente limpia, única. Pueden haber ganglios, múltiples ganglios, pero no se abscedan. Muchas gracias. Es la característica, no se abscedan y no es doloroso. Entonces el paciente no va porque le duele, el paciente va porque él sabe que tuvo una relación sexual de riesgo y está preocupado y a lo mejor ya le contagió también a la esposa que estaba embarazada, entonces es su sentido de culpa que lo lleva a la consulta, ¿ya? Vamos a ver dónde estamos, entre qué clase, 10 y 20. No. ITS, sí, hágate. Ok. Entonces, el paciente con sífilis va a tener espacios o un tiempo largo de latencia, que de repente aparece con chancro, no se ha puesto nada, va a desaparecer el chancro en unas 3 semanas y posteriormente en un periodo grande de latencia y a lo mejor a los 3 meses recién van a aparecer las lesiones secundarias que son bien aparatosas y por eso lo estudiamos mucho en dermatología, porque son varias. Se dice que pueden haber todas las lesiones elementales que hemos aprendido en la sífilis
y ha tenido ampollas. Cuando nace, tenemos manchas acá como cicatrices, recuerdos de que hubo alguna lesión por ahí. Esta foto sirve para hablar de los nódulos que se ven en la sífilis terciaria. Hay nódulos que posteriormente se reblandecen y se convierten en gomas. ¿En qué otras enfermedades que ya hemos avanzado había nódulos? En lepra, ¿sí? En tuberculosis también, ¿sí? Pero esos no tienen este proceso. Estos se reblandecen y dejan cicatrices. Exactamente esto ocurre también en otras partes del organismo, por ejemplo en el sistema nervioso central o en el sistema cardiovascular. Entonces, imagínense que ocurra una de estas cosas en la aorta, por ejemplo, ya nos causa problemas serios. Es una enfermedad que está en todo el mundo, pues todo el mundo tiene sexo, ¿verdad? Entonces tiene que estar en todo el mundo. Y resulta que hasta antes de la penicilina era una enfermedad que se llevaba a mucha gente porque es una septicemia. Es un paciente que se ve realmente enfermo y aparte de que se contagian muchísimos a partir de un paciente, ese paciente en algunos casos puede morir. Apareció la penicilina y de 1940 a 1960 bajó muchísimo el número de pacientes con sífilis, pero después aumentó. Pero aumentó tanto que no sabían por qué. Y resulta que se empezó a hacer resistencia a los antibióticos porque los antibióticos ya empezaron a ser mal manejados. Así que ya no se moría el treponema pálido con una simple penicilina, ¿sí? Pero además fueron apareciendo otras enfermedades de transmisión sexual que hacían que el paciente esté inmunosuprimido y que ya no sea tan fácil el tratamiento. Entonces, una de estas enfermedades es el SIDA, el VIH, y cuando tenemos las dos patologías juntas, la sífilis cambia mucho. De repente puede haber 2 chancros o más, pueden ser dolorosos, puede ser más de 1 centímetro, o puede no haber chancro y pasar directamente a la segunda etapa, a la sífilis secundaria, o simplemente no estamos viendo el chancro, ¿perdón? Se puede guardar, puede ser latente. ¿A qué va a ser latente? Sí, claro. Hemos dicho que hay periodos largos de latencia de esta enfermedad y de repente nos aparece el paciente después de 1 año con la sífilis secundaria, o simplemente el chancro no estaba en lugares habituales, ¿sí? Generalmente pene, vagina, pero ¿qué tal si está en la boca o en región perianal o mejor anal? No lo vemos, ¿sí? O en la boca, si no lo buscamos, no lo vemos. En la boca se puede parecer a aftas o a candidiasis, es decir, se ven esas placas blanquecinas que le llaman a todos los también en los niños. Y pues otro motivo por el que no vamos a ver el chancro es porque el paciente pudo haber hecho tratamiento con antibiótico de cualquier otra enfermedad
o simplemente se aplicó penicilina o alguna pomada que tenga mercurial en la zona afectada, ¿sí? Se cura más rápido esa lesión y pues luego ya vemos al paciente con la sífilis secundaria directamente. Entonces se contagia en transmisión sexual, pero también a través de vía hematógena, ¿no es cierto? De mamá al producto también. Y lo que decías, sí, las gringas, lo que decías, en esta enfermedad como en ninguna otra, se ha estudiado la evolución natural de la sífilis. Es decir, si hay alguna alteración que provoque el treponema pálido en la aorta, está 10.000 veces descrito, ¿sí? Está bien estudiado. Esto contrasta, y esto de las lesiones graves que pueden producir en todo el organismo, contrasta con lo simple del tratamiento cuando pensamos en la sífilis y cuando la diagnosticamos al principio. Penicilina y punto, ¿sí? El periodo de incubación es de 2 a 3 semanas, pero eso puede ser muy variable y es la lesión, la primaria, ¿no es cierto? El chancro. La ubicación es la más habitual, pero por esto de los cambios en los hábitos sexuales podemos ver en lengua, podemos ver en región anal esta úlcera que tiene características muy especiales. Es una úlcera limpia, es de bordes bien hechos, es bien hechita la úlcera, no hay signos de infección, no duele y generalmente es única. Esta lesión se va a curar aunque no hagamos ningún tratamiento. Posteriormente, en 3 a 6 meses, van a aparecer todas estas lesiones en la piel. A esto le llamamos sífilis secundaria y sí es una septicemia. Entonces tenemos al germen en todo el organismo circulando y en piel podemos ver desde manchas hasta pápulas, pero de todas las clases de pápulas, ¿sí? Por eso se dice que la sífilis es la gran simuladora, porque podría parecer, si tenemos placas con pápulas y escozor, podría parecer un prurigo. Si hay mucha escama, podría parecer psoriasis. Es decir, se parece a muchas enfermedades y por eso el laboratorio aquí sí es muy importante. Las sífilides son manchas de un tono rosa claro que pueden estar en todo el cuerpo, hasta en palmas, en plantas también. Son asintomáticas, todas estas son asintomáticas. En cambio, en el prurigo, donde tenemos pápulas, el paciente está todo rascado, ¿sí? Esa es una gran diferencia. Pueden ser papulosas, pápulas con costras, pápulas con escamas, pápulas erosivas, que vamos a ir viendo algunas. Fíjense, estas son las máculas, las sífilides. Son manchas de color rosa claro que pueden estar hasta en palmas, en todo el cuerpo, pero es algo... No, esa no es la roceola sifilítica. La roceola sifilítica. También se llama mácula sifilítica. Ajá, máculas, manchas, ¿verdad? Sinónimo, manchas. Esto es bien típico. Estas son pápulas como aplanadas, como escoriadas, ¿qué? ¿Qué cosita? No, son... Descríbeme la
adolescentes, varias. Uy, no, no había que me la cabeza, No, Ya. eso está feo. Ok. No tengo palabras para describirlo, ¿no? Ya, de acuerdo. Entonces, decíamos que hay pápulas así como erosionadas. Entonces, estas cuando están en área genital se ven así. Fíjense en la mujer, pápulas como escoriadas. Pero recuerden que estas son asintomáticas, no le estés cosiendo. Simplemente es la evolución de la lesión. ¿Quién me dice qué es esto? ¿Qué se llama? ¿Ah? Condilomas planos. Sí. Hemos visto, ¿no es cierto?, condilomas virales, pero son así como coliflores bien levantados, como verrugas. Estos no, son condilomas planos. ¿Ya? Condilomas planos de la sífilis. Así que tómenle una foto, así se ve, y si tocan eso sin guantes se pueden contagiar. Sobre todo si uno tiene algunas fisuras superficiales. Hagan de cuenta que yo al cocinar esta mañana, al pelar papa, quizás me lastimé un poquito, toco y podría contagiarme. A eso se llama sífilis de los inocentes. Es decir, me estoy contagiando pero sin tener relación sexual con el que tiene sífilis. ¿Sí? Sífilis de los inocentes. Puede afectar ganglios también, va a haber afectación de las cejas, puede haber caída de las cejas, en mucosas hay lesiones que decíamos hace rato que se parecen a candidiasis, y hay alteraciones sistémicas en el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular, que es lo grave de la enfermedad, ¿sí? Porque son lesiones irreversibles que ya no puede ir para atrás. Fíjense, zonas alopécicas, igual acá, en sífilis. Pero puede ser también una causa de caída de cabello. Cuando tenemos una paciente que consulta por caída de cabello y estamos acostumbrados a pensar en el estrés, puede ser alguna enfermedad que le haya causado fiebre, no importa cuál, que acelera la fase anágena y resulta que se le va a caer por más tiempo. Durante el COVID, mucha gente se afectó de la piel cabelluda y quizá hasta los 5 o 6 meses después de la infección, todavía se seguía cayendo. Entonces, cuando estemos pensando, aparte de problemas tiroideos, para la caída de pelo y que todo nos da negativo, también hay que pensar en sífilis, ¿ya? Entonces, sífilis tardía benigna es a partir de los 2 años. Digo, hasta los 2 años es benigna. Después de los 2 años ya se la llama maligna, porque ya van a ver esas lesiones que no se revierten. Entonces van a ver nódulos, gomas. En esta etapa ya no es infectante como en la sífilis secundaria. Y bueno, donde hay nódulos hay que pensar también en la probabilidad de tuberculosis, de micosis profundas, y tenemos algunas huellas de que el paciente tuvo algunos recuerdos de que el paciente tuvo sífilis, no importa qué edad tenga, ¿sí? Entonces, una de ellas es la nariz sencilla de montar, porque se afecta la parte ósea del cartílago. Entonces, esto queda deprimido, hundido. En la leishmaniasis también hay nariz sencilla de montar, pero ahí se afecta el cartílago. ¿Ya?
Entonces, fíjense, estos dientes tienen una particularidad, se le llama dientes de Hutchinson o dientes en destornillador, porque son como en punta, y la nariz sencilla de montar. ¿Sí? Este paciente es adulto, pero siempre va a tener eso. A esto se llaman los estigmas de la sífilis, los recuerdos de la sífilis, algo que dejó la sífilis, que no se le va a quitar al paciente. ¿Qué ocurre si la embarazada se infecta antes del 4º mes? Puede haber aborto, posteriormente puede haber prematurez y fallecimiento del producto óvulo, ¿no es cierto? Entonces, es lo que les decía, las cicatrices radiadas de Parrot. Aquí hubieron vesículas, pero ya cicatrizó, quedaron un poquito de hiperpigmentación, pero dicen que eso es un recuerdo de que el paciente sí estaba afectado por sífilis. Y en la sífilis tardía puede haber queratitis intersticial que puede llevar a la ceguera. Y puede haber también perforación del veno del paladar que dificulta la alimentación. Es lo que les decía, los estigmas de la sífilis. Hay nariz sencilla de montar porque se afecta la parte ósea. Los maxilares son pequeños. Hay cicatrices radiadas de Parrot que han visto en ese bebé. Hay dientes de Hutchinson, tibia sensible, frente olímpica porque hay una periostitis. ¿Sí? Entonces, el hueso plano de la frente ha crecido mucho. Las tibias no son de la forma que deben ser. Más bien estos pacientes son, ¿cómo se les llama? Como los futbolistas, ¿sí? Como que arcos, ¿sí? Es por la afectación del hueso. El diagnóstico. Bueno, si no sospechamos, hagan de cuenta que no lo vemos al paciente con chango. Entonces, además el paciente a veces no nos dice todo o no está, ¿cómo les digo? Por vergüenza. ¿Cómo? Por vergüenza, ¿verdad? Por vergüenza. Vergüenza debería tener antes de irse a En eso la persona va a pensar, después. Ok, entonces, es importante pensar en qué cosas uno se puede contagiar por una relación sexual insegura, ¿sí? Sin protección. De sífilis, pues se van a curar penicilina y punto. Pero si se contagian de SIDA, es más complicado. Aunque hagan tratamiento, siempre están con la inmunidad deprimida, con la culpa de que a lo mejor ya le pasaron a la esposa y que estaba embarazada y su bebé también va a nacer con inmunodeficiencia. Es un drama porque la esposa sin culpa, pero ya está con una enfermedad para toda la vida y también su bebé. Me tocó ver algunos pacientes que simplemente iban por diarrea crónica, ¿sí? Y que han perdido, qué sé yo, unos 6 o 10 kilos. Si uno no piensa en inmunosupresión y lo estudia, pues podría pasar con una diarrea y ya, ¿no? Pero en un paciente inmunosuprimido, cualquier infección se torna grave. Así que mejor, antes de una relación sexual, siempre hay que tener protección, ¿ya? Les decía que acá se sirve mucho el laboratorio.
Y para que nos sirva el laboratorio hay que estudiarlo bien. Así que vamos a estudiar acá porque yo quiero que se vayan con la idea clara. Si hacemos laboratorio y tenemos al treponema en esa lesión, en el chancro, por ejemplo, ¿qué le vamos a pedir? Campo oscuro, ¿por qué? Porque está ahí. El germen está ahí. En el chancro está ahí. Y ahí lo encontramos con campo oscuro. ¿Sí? Ahora, en una sífilis secundaria, haz de cuenta que directamente fue por las lesiones de la piel. Ya no nos sirve el campo oscuro. Y tenemos que hacer alguna de estas reacciones. Y lo más común que hacemos es PDL. Primero, porque es económico, la mayoría de los laboratorios lo hacen, pero nos da muchos falsos positivos. Puede haber PDL positivo en un resfrío, puede haber en otras enfermedades, ¿sí? Entonces no es muy segura. Pero si nosotros estamos bien encaminados en la clínica y queremos confirmar, nos sirve muchísimo, porque no hay sífilis secundaria con PDL negativo. ¿Sí? Es casi una regla que el PDL sea positivo en sífilis secundaria. ¿Ya? Entonces, hasta acá, aquí estamos estudiando al germen mismo, al treponema. Acá vamos a estudiar a los anticuerpos que ha generado el organismo por la presencia del treponema pálido. ¿Sí? Ok. Entonces, hemos dicho que estas no son específicas, pero que nos ayudan mucho en la sífilis secundaria. Si nosotros tenemos esas lesiones, las pápulas, que hemos visto 4 tipos de pápulas, que hemos visto hasta chancro en el paciente, las pápulas escoriadas, ¿cómo se llaman? ¿En genitales? Las pápulas escoriadas en genitales, condilomas. Los condilomas planos, si estamos seguros que hemos visto condilomas planos, estamos casi seguros de que tiene sífilis. Estamos pidiendo solo para confirmar, ¿sí? Pero si son otro tipo de pápulas ahí, no están escoriadas, no están bien hechitas, vamos a pedir PDL, eso va a salir negativo. Entonces nos hace dudar. Si eso no sale negativo, vamos por estas otras, en orden de importancia. ¿Ya? En las reacciones treponémicas, lo que se hace con mayor frecuencia es el RPR, es como una intermedia entre el BDRL y esta. Esta es más cara, la absorción de antígenos treponémicos fluorescentes, es lo que tú estabas diciendo. Y esta casi no la hacen la mayoría de los laboratorios, sin embargo sería la más segura. En caso de duda hay que hacer eso. El BDRL nos sirve para seguir al paciente en el caso de que hayamos hecho el tratamiento. Tiene que ir disminuyendo el grado de positividad en un siguiente estudio. Nos sirve para ver la evolución, va cambiando. En cambio, esto
no cambia nunca. Si dio positivo, se quedó positivo nada más, aunque hagamos tratamiento o no. ¿Ya? Entonces, quiero que estudien bien, está en su texto, y agarren otro texto más para el laboratorio. ¿Listo? Entonces, doble inmunofluorescencia sirve para es como, o sea, ¿cómo puedo decir? O sea, una vez tuviste sífilis, para siempre se queda ahí. Se queda ahí así. O sea, es como que querés tener una persona, pedir inmunofluorescencia, digamos. Ya saben. Sí, ok. Doutora, e a VDRs vai barrar hasta zerar ou não? ¿Hasta desaparecer? Sí. No. Disminuye. A ver, el BDRL no sirve que nos informen, gracias, no sirve que nos informen positivo o negativo. Ocurre que si yo tengo un tubo con la sangre, el suero del paciente, si me da positivo acá en un tubo, voy sacando un poco de eso, de esa solución, y le pongo a 2 tubos, me sigue dando positivo. Le pongo a 4 tubos, me sigue dando positivo. Le pongo a 8, me sigue dando positivo. Entonces, nos debe informar el laboratorio positivo 1 en 8. No sirve solo que nos digan positivo, porque así puede ser falso positivo. Esa positividad, aunque diluyamos, tiene que seguir durando, tiene que seguir siendo positivo. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿a qué se parece al líquen? Hay pápulas, pero en el líquen las pápulas son diferentes, son poligonales, van a estar con mayor frecuencia en los antebrazos, son brillantes y causan muchísimo escozor. ¿Sí? Prurigo, también son pápulas, pero aquí va a haber también costras hemáticas. El prurigo va a estar, si es prurigo por insectos, donde le haya picado al niño. El prurigo es más frecuente en niños. Se puede parecer al eritema polimorfo, se puede parecer a la lepra, se puede parecer a la tuberculosis en caso de que hayan nódulos, se puede parecer a la leishmaniasis cuando tenemos úlceras. ¿Sí? Entonces se puede parecer a mucho, por eso es que hay que saber interpretar el laboratorio. Y el tratamiento penicilina, de 6 a 8 millones. Lo más fácil, la penicilina benzatínica viene de 1.200.000 unidades, ¿sí? Y hay que acercarse en lo posible a 6 a 8 millones. ¿Qué ocurre si vemos a un muchacho del campo que le vemos con cara de que nunca más va a volver? Agarramos penicilina benzatínica y le ponemos 2.400.000 en un muslo, 2.400.000 en el otro. Casi nos estamos acercando a 5 millones. ¿Sí? Entonces, ya que se vaya, ya no va a contagiar. Entonces, es importante eso cuando vemos que el paciente no es de los que va a volver a su reconsulta. Pero se puede usar también penicilina procálmica, aunque es difícil que alguien quiera que se le pinche penicilina cada día, porque la penicilina duele, es muy densa, la penicilina duele. En la sífilis tardía vamos un poquito más allá, a lo mejor hasta alcanzar 10 millones, y en la sífilis prenatal es un paciente hospitalizado, le dan penicilina cristalina 50.000 a 100.000 unidades por kilo por 10 días. ¿Hay dudas? Ok.
¿Cuáles son los estigmas de la sífilis? Por lo menos 3, son 6. Los estigmas de recién nacido. Los estigmas de la sífilis. Los signos. ¿No? Yo, Tú. carencia de montar, 1. alopecia, pérdida de cepa, chancro, No. Nariz sencilla de montar. Recuerda, estigmas. bueno, mi vecino. Estigmas es un recuerdo, algo que te recuerde que el paciente tuvo sífilis en algún momento. Los dientes, Dientes en el destornillador, la Tibia en la espalda. sable, la frente olímpica, Olímpica, grande, las piernas que son tortilladas. eso, tibia y sable, ¿sí? Entonces casi siempre preguntan eso. Puede ser también la. ¿Cómo se llama? Las Variada cicatrices de- variadas de Pavlov. ¿También puede ser? Sí, sí, también. Entonces recuerden que en la sífilis están casi todas las lesiones elementales que hemos aprendido, menos ampollas o vesículas, a menos que sea sífilis prenatal. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces veamos SIDA. Bueno, esto lo estudian, me imagino, en otras especialidades, en infecto, en pediatría. Acá vamos a dedicarnos a lo que son las lesiones dermatológicas en un paciente con inmunosupresión. Si tenemos un paciente con cualquier enfermedad, hagan de cuenta hongos, tiñas, hongos en los pies, que le estoy dando el tratamiento correcto y estoy segura que sí se lo está poniendo. Lo reviso en 3 semanas y está peor el paciente. Así que ahí estamos obligados a pensar por qué está peor, por qué no está mejorando. Si yo le he dado el tratamiento correcto y él lo está haciendo, inmunosupresión. ¿Sí? Entonces, cualquier enfermedad de la piel que no responda o que esté empeorando a pesar del tratamiento, nos tiene que llevar a pensar en una inmunosupresión. En el VIH ocurre que vamos a aprovechar este paciente que además ya se los había mostrado. Estas neoformaciones, estas lesiones corresponden a, ¿se acuerdan? No. Míralas bien. Y esto es lo mismo, y esto es lo mismo. Claro que normalmente vemos de este tamaño. Esto es molusco. Molusco contagioso, un poxvirus, el más grande que se ve a simple vista. Entonces, normalmente lo vemos así y generalmente esto es de transmisión sexual, pero en los niños que van a las piscinas sí podemos encontrar el molusco sin que sea de transmisión sexual. Fíjense que esta lesión es la normal, pero aquí vemos más de 1 centímetro el molusco. O aquí, hay otra. Entonces, yo sé que esto no es normal. ¿Por qué no es normal? Inmunosupresión. Este paciente es VIH positivo. Ocurre que antes se pensaba que el VIH les daba solo a los homosexuales, a los bisexuales promiscuos, a los drogadictos y a los heterosexuales promiscuos. Pero ahora, si ven a uno que yo les digo que es positivo, que usa hasta corbata, se ve bien guapo, no parece, pues, es un paciente sano, no es promiscuo, se habrá ido, qué sé yo,
la novia se ha ido con otra pareja y se ha contagiado. Es decir, esto ya casi no nos sirve. Esto servía hace 10 o 20 años. Ahora hay que cuidarse para relaciones sexuales. Yo insisto, porque ustedes son jóvenes y no están libres de contagiarse de cosas que no se curan. Entonces, el modo de transmisión, contacto sexual, pero también a través de la sangre o derivados y también transplacentaria, ¿no? Eso lo vamos a pasar. ¿Cuáles son las manifestaciones cutáneas? Pueden ser bacterianas, virales, por hongos o pueden haber tumores con mayor frecuencia en un paciente que tiene VIH, que es VIH positivo. En las bacterianas, las que hemos estudiado, ¿sí? Foliculitis, impétigo, estigma, sífilis, solo que acá van a estar más aparatosas. Acá no se va a curar facilito el impétigo, no va a ser una lesión que esté ahí, está toda diseminada, ¿sí? Y no responde bien al tratamiento. Las virales pueden tener herpes simple, pueden tener varicela, pueden tener herpes zóster, molusco, como acabamos de ver. El herpes zóster va a cambiar muchísimo. Ya no va a ser una lesión única en el cinturón que no atraviese la mitad del cuerpo. Puede atravesar, pueden haber dos o más y puede ser un paciente joven. Hemos dicho que el paciente con herpes zóster es un adulto, que si tenemos un paciente de 50 años con herpes, hay que estudiarlo, hay que buscar inmunosupresión, ¿sí? Entonces, es importante recordar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Verrugas, estos pacientes se llenan de verrugas y vemos sobre todo verrugas en región perianal. Y bueno, es complicado el tratamiento, doloroso para ellos. Y estamos ya más o menos, y de repente, claro, insistimos en que durante el tratamiento, para no entorpecerlo, 0 relaciones sexuales, ¿sí? Pero después de que hemos trabajado un mes, lo vemos en la consulta que de nuevo nos llega llenito, ¿no? Entonces da bronca, da rabia, porque son pacientes bien difíciles. Y al principio, pues yo les estoy hablando de hace más de 20 años, mucho más, cuando hacía la especialidad. Daba mucha rabia ver llegar a la gente, no solo varones, mujeres, jóvenes, con verrugas genitales, con moluscos, con sífilis, pero no entienden, no. Bueno, es su costumbre sexual, ¿verdad? Entonces, a mí al principio me daba rabia contra ellos. Me decía, yo podría estar atendiendo a otros pacientes, pero aquí tengo que estar haciendo curaciones de paciente, ponerle verruga, o digo, podofilina al paciente con verruga perianal y no sé qué. No me gustaba. Entonces, una maestra dijo, bueno, ponte en el lugar de él. A ver, él está enfermo, está bajando de peso, él quizá ha perdido a su familia, está discriminado por la enfermedad y esto y el otro. Sí, doctora, pero no es mi culpa, ¿sí? No es mi culpa que él no tenga un comportamiento regular como la otra gente, un comportamiento normal, le dije. ¿Y qué es normal? ¿Quién decide que es normal? Ah, bueno, me puse en conflicto, ¿no? Entonces, sí, hay que
ponerse en los zapatos del otro también que está sufriendo mucho, pero para que salga adelante algo, siempre tienen que poner su parte el paciente y el médico, ¿no? No sirve que no entienda el paciente que está poniendo en riesgo a otras personas con una relación sexual sin protección. Pero además muchos no avisan porque están como resentidos socialmente porque les pasó eso a ellos y dicen, bueno, a mí me lo pasaron, ¿qué me va a pasar conmigo? ¿No? Entonces hay que conversar mucho con estos pacientes. Hongos pueden tener cándida. Estos pacientes se mueren por candidiasis, hacen candidiasis sistémica que les afecta pulmón, sistema nervioso central, se los llevan. Cryptococcus, Aspergillus niger, Histoplasma capsulatum. Esto les da neumonías que les lleva al cementerio. Coccidioides, Trichophyton rubrum. Hemos visto que este es el más frecuente, ¿no es cierto? En tiñas, en micosis superficiales, el Trichophyton rubrum. Pero la diferencia es que este a lo mejor podría darle hasta neumonía o afectar cualquier otro tejido. En cambio, en uno que está con el sistema inmune normal, pues no vas a ver la piel, ¿no? Neoplasias. Estos pacientes van a ser linfoma de Hodgkin y van a ser sarcoma de Kaposi. Son neoformaciones que aparecen, a ver si tenemos algún ejemplo. Este paciente es el mismo de los moluscos grandes, pero que también tuvo sífilis. Es roseola sífilis. Y bueno, estos pacientes, esto es poco, ¿sí? Ya estamos desapareciendo todo esto, ¿sí? Posteriormente viene llenito acá, que les dificulta hasta hacer sus necesidades. Es un trauma, me sigue dando rabia si me tocan esos pacientes. Ok, sarcoma de Kaposi, ¿sí? Son así, no parecen nódulos, son tumores. En la boca, en la lengua, candidiasis. Y ya. ¿Qué hora tienen, Falta 15, pero no vamos a tener tema suficiente para su parcial. Son 23 temas, ¿Qué? Sí, claro, son 23 temas. ¿Para el segundo? Los del programa, ¿no? Hemos adelantado tumores, ¿no? 2 temas. 3. ¿A 3? Sí. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿qué nos tocaría? Hay una característica que la doctora de dermato me explicó para la rosela sifilítica, que es el collarete escamoso de piel. No sé si es muy importante. Dice, ¿por qué no todos la tienen? Hemos visto 2 pacientes, uno sí tenía otro. Sí, hay escamita muy. Ajá, alrededor blanquita. Creo que tienen la feria, ¿verdad? Sí, no, el domingo.